Bienvenidos a Conexiones Empresariales, un podcast de la Cámara de Comercio La Vega, donde exploramos las dinámicas empresariales y productivas que se implementan en los diversos sectores, ofreciendo experiencias que impulsan el desarrollo comercial, regional y nacional. Bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva temporada de este año, de tu podcast Conexiones Empresariales, un podcast de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Bienvenido a mi co-host, como siempre, Eduardo Gómez, que nos visitan unos invitados que de verdad me llaman mucho la atención porque siempre lo veo en los pasillos de los supermercados y nunca he investigado sobre esa marca o esa línea de producto que vamos a conocer hoy. Así es, Luz, gracias a ti también por estar aquí con nosotros en este nuevo año 2026, que estamos estrenando también este nuevo espacio, gracias a JH y a Edison, Un nuevo un saludo, patrocinador. que nos cedió el lugar y que está patrocinando también. Y hoy yo me siento como en confianza también, somos parte, hoy una empresa que es parte de la Cámara y una familia empresaria que creo que nos va a dar ejemplo de cómo llevar ese complejo mundo de la empresa, la familia, ser empleados unos con otros, el hermano, el papá, la mamá y además ser dueños también. Así que bienvenidos a la familia de Agrocosa y más. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy tenemos 3 de los socios de las empresas que vamos a hablar hoy. Como ven, la marca principal que tienen en el pecho, Arroz Don Negro. Y creo que vamos a empezar con la mayor, con Caroline, para hablar un poco de la historia, sobre todo de tu papá. Él no pudo estar, le mandamos un saludo, pero queremos hablar primero cómo empiezan los negocios de tu papá, de dónde viene. Sabemos que hay una historia muy buena detrás de él y queremos que sean ustedes que nos las cuenten. Bueno, nosotros, papi es oriundo de Ranchito, mi mamá también, ambas familias son de Ranchito. Mi papá inicia a la edad de los 5, 6, 7 años como limpiabotas. Luego se fue, es el dinerito que él ahorraba ejerciendo de limpiabotas, lo usaba para llevar como de merienda a la escuela. Ya luego fue ahorrando y pasó a tener lo que es una paletera, chicle, galletica, bolones, cosas de muchachos. ¿Y ese negocio lo hacía en su tiempo libre o mientras estudiaba? Los fines de semana. Solamente los fines de semana. Y con eso cubría sus propios gastos educativos, su merienda y demás, como tú acabas de decir. Exactamente, era una escuela pública, o sea que los gastos no eran tan mínimos. No, y estamos hablando de un niño, o sea, es un 5 o niño 6 emprendedor. Sí, ya luego, siendo más adolescente, tiene un puesto de frío, lo que otros conocen como yun yun. Y ahí lo fue, o sea, los sabores eran caseros, azúcar, vainilla, limón, naranja. Ahí se fue desarrollando con ayuda de nuestro abuelo, que en paz descanse, quien fue su padrastro, quien siempre lo apoyó en cada paso que él fue dando, también de quien él aprendió todo lo que es la jornada laboral. Entonces ya a la edad de 15, 16 años es que empieza a comprar arroz por kilos en el campo. Él lo vendía en una de la balanza que se usaba en los colmados antes. Sí, sí. Que uno ponía la cosa ahí, que la balanza quedaba Que como tiene el colgando. plato, sí. Ajá. Ahí ponía el arroz y lo vendía ya a pequeñas factorías de la zona. A pequeños molinos. Pero termina su escuela básica, sus estudios primarios lo termina. Sí, él lo terminó y también pudo terminar la universidad. Él es contador. Y para que sepan, estamos hablando de José Rafael Hernández, que así no lo conoce nadie. No, Nadie. Negro Hernández. Negro Hernández. Que a Luigi tampoco lo conoce nadie como No, José Hernández. sí. Así es, ¿Qué Luigi. pasa con tu mamá? Tu mamá siempre estuvo involucrada, tu mamá entra en un tiempo indeterminado. ¿Qué pasó con ella? Mami renuncia a los estudios, entonces se queda siendo ama de casa. Ella pone en la casa, hace unos heladitos, los vende allá mismo en el campo. Ella vendía leche, carbón, leña, los heladitos y no recuerdo qué otra cosa. Entonces ya con eso ella decía de que lo que pasa es que si yo
poco le podía pedir a tu papá, entonces él tenía más para invertir. Sí. Entonces ella así podía cubrir gastos de la casa, nos podía cuidar y él podía irse tranquilo pues a trabajar. Y esa ha sido la gran participación de mami a través del tiempo, además de su empresa que ahora tiene también. Y siempre ha estado involucrada en todo lo que ha sido nuestra formación, porque yo me acuerdo que a Luigi ella le decía, vete con tu papá, párate de ahí, vete para la finca y todo eso. Nosotros íbamos, Carolyn y yo más bien íbamos a archivar. Cuando la oficina estaba, y a ponerle, antes a los cheques había una maquinita y había que hacerle Como como la un coletilla sello, de abajo. sí, y un sello, el sello la sí. numeración, La numeración. Numeración, y un sí. sello que era como Era con el sello, invisible. sí. Sí, el sello seco. Entonces nos ponían a hacer eso, nos ponían a archivar y eso era, y Luigi le encantaba siempre su finca. Luigi, entonces tú fuiste la primera persona que entra a la finca. Sí, en verdad desde los 13 años que mi madre me impulsaba a Ujú. irme con papi, a mí me encantaba como quiera irme. Siempre te gustó. Sí, papi me llevaba los viernes, él venía a almorzar a la casa todos los días. Los viernes sí que él no fallaba con eso para poderme llevar con él. Entonces, cuando él me dejaba en la oficina de él, él me decía, vete con tu abuelo y empieza a trabajar. Entonces, yo era chofer de mi abuelo a los 13 años, pero solamente manejándole en los callejones, Dentro, no sí. podía andar en la autopista, ¿verdad? Y después de eso, ya a los 15, 16 años, yo le digo a mi papá que me regalara un four wheel. Y él me dice a mí, yo no regalo, aquí se gana. Si tú quieres un four wheel, tú tienes que demostrarme que tú has aprendido. Y le digo yo, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Él me dijo, pésame 2.000 sacos de arroz en el campo. Se usaban estas balanzas que se le montan 3 sacos de arroz encima. Yo me fui con un tío mío que se llama Heredi. Él era el comprador de arroz que tenía la empresa. Yo me fui con él a hacerlo y me tardé como 3 semanas porque solamente era los fines de semana. Que podías ir a trabajar. Cuando él testificó, sí, él lo hizo correctamente. Él me dijo, ok. Y ahí fuimos a comprarme el four wheel. Me lo regaló. El four wheel solamente era para andar en los callejones. Cuando yo le digo, rojo, sí. Cuando yo le digo, papi, ¿y con qué yo le voy a echar gasolina? Te lo tienes que ganar también. Yo no sé, te la tienes que ganar. Y le digo yo, bueno, está bien. Entonces me fui con papá y le dije, papá, yo necesito que usted me ponga a atender una finca. Y me puso a atender una finca. En los muros de la finca, donde no había un palito, no había sombra, no había nada. Yo me sentaba ahí a contar los trabajadores únicamente y a esperar que ellos salieran. Y después yo le decía a papá, sí, ellos trabajaron tantas horas y eran tantos. ¿Y quiénes eran? Tú eres el capataz. Fulano, fulano y fulano. Exacto, yo era el capataz. Luego de eso, pues, al pasar el tiempo, entré a trabajar en Fongamundi. En el 2002, 2003. Le fui cogiendo el ritmo, el gusto a trabajar con arroz, luego de ser chofer que atendía la Con finca. Segundo tú estabas ahí. Con Segundo Díaz, sí, con Pedro Alorda, con Juan José Alorda. Eso fue una escuelita para mí. Ahí fue que yo dije, caramba, qué chulo es trabajar. Me daban 2.000 pesos semanal y papá me daba, creo que eran 200. Cuando yo paso de 200 a 2.000, ya yo no me quiero ir ahí. Nunca, nunca. Duré 3 meses ahí, anduve todas las áreas. Y al punto que yo le dije a papi, ¿a ti no te gustaría este negocio? De que pongamos una factoría. Mira, muchacho, tú te estás volviendo loco, eso es para rico. Eso se lleva todos los cuartos del mundo. Y le digo yo, papi, pero que no hay que hacerla de este tamaño. Podemos empezar al pasito. Porque hasta ese momento él solamente compraba y revendía arroz. Él compraba y revendía el 70% del arroz De tu abuelito. de Fongamundi, que demandaba Fongamundi Ok. para su marca de arroz Lagarza. Pero también había una manera
en ese trayecto de que estamos ya en Fongamundi, nace Agrocomercial Los Amanes, que era la manera de obtener la materia prima, que era a través del Financiando. financiamiento, Sí. a través de los agroquímicos. Entonces, por eso la materia prima se garantizaba. Se garantizaba el arroz. Con Agrocomercial Los Amanes manteníamos la relación con los cosecheros, que se mantiene hasta el momento. Con los cosecheros yo te financio los productos para tu finca, Ujú. productos y servicios en su mayoría. Y entonces ustedes pagar me con pagan arroz. con el arroz. arroces. Ya sacamos cuentas si te tengo que dar dinero o si tú te quedas La debiendo, ya diferencia. vemos. Y ese ha sido así el negocio para mantenerse en el arroz, para mantener la materia prima, garantizarla. Así nace Agrocomercial Los Amanes, que es la primera empresa. Si ahí se nos escapa algo, papi, No, después no, dirá, "Ay, tía, no. porque-". Entonces, cuando le da la idea de la No, factoría, cuando yo le doy esa idea, él me dijo que no, que no, que no, que no. Y yo le dije, papi, hay que hacerlo. Le demostré por qué había que hacerlo, porque En número. a papi lo que le gusta es que le hablen con números. Con números, es el lenguaje favorito. Pruebas. Ese es su lenguaje favorito. Si tú le hablas de cualquier cosa, me dice, ay, eso que me beneficia a mí. Entonces, si tú le demuestras con los números en qué le beneficia, él lo piensa. ¿Tu edad era en ese momento? 18, 20. Como 15 años, 17, no más, sí. Ok. La factoría tiene... Entonces, un gran amigo de mi papá, que hoy en día es mi compadre 2 veces, padrino de boda y padrino de mi reciente hijo Enzo, se acerca a él y le dice de una factoría que estaban vendiendo en Rincón. Ok. Y papi le dijo a él, con la única persona que yo me atrevo a meterme es con usted, si me ayuda. Santiago Santiaguito, Esteves. Santiaguito le dicen. Entonces, ahí nos involucramos. Ahí papi pues toma la decisión, pues vamos a hacerlo, vamos a darle. Y ahí yo entré en el 4 de agosto del 2004 a la factoría. Yo estaba en Harvard estudiando inglés en ese entonces. Y por razones médicas tuve que venir y me entero de que ya papi había adquirido la factoría. Y yo dije, ay, fue pero tu qué idea? chévere. Que fue mi idea. Ay, pero qué chévere, qué ápero. Y fui el primero en entrar. 4 de agosto de 2004 con un señor que era padrino de papi, Rafael Reynoso, que en paz descanse, que fue quien me enseñó a mí la vida. La vida, le digo, de trabajo, de la calle, del mundo. Y cuando nosotros entramos ahí, eso era monte y culebra. Para llegar, vamos a decir, a 100 metros de profundidad en lo que era el terreno, duramos más de un mes deshierbando, matando culebras, ratones y cuantas cosas. De ahí que viene un dicho que papi nos dice a nosotros, esto nada más vale mientras se está trabajando. Las factorías tú las cerraste un mes y al mes tú tienes la hierba a este tamaño. De tamaño. La hierba te come. Y esa es la vida. Esa es la vida. Y en las factorías, tú ves las factorías así, grandes, majestuosas, y hay una gran inversión que solamente se mantiene trabajando. Si tú no la trabajas, no hay manera de ser rentable, no tan solo por el tipo de negocio, sino por la inversión que tú tienes. Tú tienes una gran inversión que lo único que vale es si tú la estás trabajando. Carolyn, tú eres la mayor, ¿verdad? Pero tú fuiste la primera que te integraste a los negocios o Luigi por ser varón fue primero. Sí, Luigi por ser varón fue primero. Luigi, aparte de entrar con mi abuelo y ya cuando papi pasó a Fongamundi, que cabe resaltar, papi entra a Fongamundi por recomendación de Pedro Rivera. Pedro Rivera llamó directamente a don Pedro Alorda, que en paz descanse, para que confiara en papi, para que lo ayudara, que le echara la mano. Tuvo buenos padrinos. Sí, exactamente. Creo un Entonces, precedente. ya luego con la factoría, Luigi tiene un camión y comienza a dar viaje en el camión. Papi dice, mira, ese camión va a ser tuyo, el chofer lo pagas tú, el combustible, las gomas, todo. Lo del camión surgió en un accidente que yo tuve en una camioneta. Cuando el seguro me pagó la camioneta, yo le dije, papi, yo no quiero camioneta, yo quiero un camión para darle servicio a la empresa. Y yo le digo, véndeme 2 camiones de la empresa. Y él me le puso precio y le digo yo, pues entonces eso me da para 2 camiones. Y te quedo debiendo tanto. Y él me dijo, tú sabes mucho. Y le digo yo, bueno, eso es lo que yo quiero. Y me dio una camionetica una camionetica del 88 que había en Molino Moronta. Y en eso era que yo viajaba a la factoría. Había que empujarla para prenderla en la mañana. Y en eso yo viajaba a la factoría.
compré mis 2 camiones, le quedé debiendo a papi. Yo me ganaba un bicho ganando muchísimo dinero. Volví, me compré la camioneta. ¿Le pagaste la deuda a tu papá? Sí, claro. Y compré Obligado. compré una camioneta ¿Tú crees que a papi se le olvida? en una feria del Banco de Reserva. Pagaba 37,500 mensuales por 5 años. Y papi me dijo, tú la tienes que pagar antes de los 5 años. La pagué en 3 años, limitándome al gasto en la calle. Después me dijo, tú tienes que hacerle regalo a tu mamá. Y yo le regalaba cositas ahí. Y cuando ya paso de la camioneta, empiezo a querer otros vehículos. Y él me decía que no, que no y que no. Y yo que sí, que sí, que sí. Cuando él me dijo, por no llevarte de mí, te van a pasar cosas. ¿Por qué Y- tú entendías que él te decía que no? Porque no quería... Él entendía que era un lujo. Porque yo estaba muy muchacho, muy Ok. joven. Entonces yo... Nos salió un poco travieso durante yo una etapa de su vida, entonces Yo ellos estaban un aspiraba poco a mejores nerviosos. vehículos que lo que él mismo manejaba y eso. Ok. Manejaba un Eh, poco rápido. Exactamente, Sí, entonces. entonces con ese brío de la juventud tuve, creo que fueron 8 o 9 fracasos en menos de 2 años Wow. en vehículos. Como 3. Y después me dijo él a mí, ya, hoy te va a llevar de mí. Y le digo yo, ok, sí. ¿Va a empezar a manejar lo que yo te diga? Y yo, sí. Ok, te vas a montar de aquí en adelante en estos vehículos. Y yo, ok, no hay problema. Y con un chofer. Y yo, ok, no hay ningún problema. Me molestaba hablar por teléfono delante de un chofer, tener que ir a una discoteca con un chofer, tener que ir a un restaurante con un chofer, a un cine con un chofer. Eso era tedioso para mí. Hasta que un día entró la mano en la cartera de mi hermana y yo me agarré de eso y le dije yo, él le robó a fulana, así que ese hombre yo no lo quiero en mi camino. Ya tú sabes. Y se despidió y cuando lo despedimos, yo manejaba andábamos en una X5 que le compramos a José Miranda. Cuando lo despedimos, él me dijo, te entrego la última gota de confianza en este vehículo. Y de ahí para acá creo que no, No, ya y todo. Maduraste. ya hay madurez. Si me pasó uno que otro soboncito y cosas no fueron bajo mi responsabilidad. Y seguí demostrándole con mucho carácter, con mucha madurez, que sí se podía. Él decía que yo era muy aéreo. Todavía lo dice, ya no lo dice tanto. A ver. Porque yo exigía cosas, no solo para mí, sino para la empresa también, Ujú, que eran de gran magnitud. ujú. Pero hoy en día ya él ha aflojado un poco y nos ha dado más rienda suelta a los tres, Confianza. más confianza, y se ha atrevido a Ujú. dejarnos invertir en esas cosas que nosotros sabemos que es para el futuro de la empresa, porque junto a todo esto, él nos pagó hace 10 años una coach, se llama Ana Josefina de Santo Domingo, tremenda, tremendísima. Esa coach era para hacernos autoevaluaciones a nosotros. ¿A ustedes como empresa o como familia? No, era como persona. Pero a ustedes, a los hermanos. Cada uno a los hermanos, para qué tú vas a dar, para qué va a dar tú, para qué voy yo a dar, que esto, que el otro. Y ella entonces le entregaba los resultados a papi, sin nosotros saberlo. Y el punto del coaching con ella era, ¿cómo tú te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo tú ves la empresa en 5 años? ¿Cómo tú te ves tú con tu familia en 5 años? Ujú. Y eso a nosotros pues nos abrió la mente Sí. ¿Y cómo lo íbamos a lograr? grandemente, grandemente. hicieron ¿Y cómo lo íbamos a lograr? El protocolo familiar. Ahí estamos en Sí, proceso ya de en la firma. última lectura y firma con Ok. Ya Irene. estamos en firme. ¿Y cómo, porque ustedes, a pesar de su juventud, bueno, empezando con lo que Luis ha contado, están involucrados en los negocios desde muy jóvenes? Entonces, ¿cómo han ido acoplando las funciones dentro de la empresa con su relación como hermano, con su relación con su papá, con su relación con su mamá, que también es parte de la empresa? Tú sabes que, mencionando ese punto, Nicauri en una ocasión se fue a estudiar a España, a hacer una maestría. Cuando ya ella casi venía, y me dice papi, ¿y en qué la vamos a poner a trabajar? Le digo yo, bueno, vamos a buscarle un trabajo como a Carolyn, que trabajó con José Miguel de la Cruz en su área de abogado,
para que se fuera familiarizando con los temas y luego que venga la empresa. Busquémosle algo por fuera que hacer. Y me dice él, ¿tú crees? ¿Por qué es que yo veo que todo el mundo involucra inmediatamente a los hijos en la empresa? Y le digo yo, sí, muchos lo han hecho. De hecho, yo empecé inmediatamente en la Directo, empresa, claro. pero empecé desde abajito, desde Ujú. chiquitico, gateando, como se dice. Y él me dijo, vamos a ver. En eso me dice mi esposa a mí que quería invertir en una estación de combustible. Y le digo yo, bueno, pues suena chévere. Vamos a ver si lo hacemos. Y empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Bueno, no sé en qué terminó el por qué desistimos de eso en un momento. No éramos esposos, éramos novios. Entonces le digo yo a papi, ¿por qué no invertimos en una estación de combustible? Y él me dijo, bueno, empieza a buscarla. Entonces yo empiezo a buscar en Santiago, busqué en La Vega, busqué en Bonao. Y cuando me daban los precios, yo decía, ok, ok, ok. Y me dice, papi, ¿cómo te ha ido con lo de la estación? Que esto, que lo otro. Ay, papi, eso anda por la nube. Piden 100, que piden esto, que piden lo otro. Y me dice, es que tú te crees que las cosas son fáciles. Y le digo yo, ok, pero yo quiero una estación de combustible. Me pongo a buscar los permisos, La permisología. la permisología. Gasto 3.3 millones de pesos. Gasto Sí. 3.3 millones de pesos. Eso era tú como persona, o sea, no era como la empresa. Yo como persona, pero con dinero de la empresa. Cuando le digo yo a papi, aquí tengo los permisos, el M11 se llama. Aquí tengo los permisos de la estación de combustible. ¿Cómo así? Y le digo yo, nada más me falta que tú llames a Milka Romer, que me consiga tal sello en Industria y Comercio. Y él era de los ejecutivos de industria en ese entonces. Cuando me lo consigue, me dice, papi, pero de verdad que tú eres un muchacho metido, yo quiero una estación de combustible. Y dice, ¿y tú tienes terreno? Y le digo yo, sí, yo lo marqué aquí en la finca de papá. ¿Y tú hablaste con papá? Y yo, no, hablas tú con papá. Hablas tú con papá. Bueno, hablamos con papá y papá me dijo, usted es parte de la herencia, mi hijo, denle para allá. Y usted siempre le ha gustado trabajar y yo apoyo todo eso. Que es una bomba que se conoce Marcamos allá, un ¿verdad? terreno ahí grandísimo que papi dijo, marca tanto metro que esto que el otro. De la emoción hicimos una bomba que Un play, en bombón. en principio le decían el bombón porque era muy grande, muy bonita, que esto, que el otro. Y ahí fue que yo le dije, papi, fue entonces ahí es que tenemos que meter a Nicauri. Fue más o menos así, porque entonces yo iba a estar en la parte mía administrativa, iba a estar en Agrocomercial Los Amanes, que también hay otra empresa que surgió de la misma necesidad de los clientes, que eran, Agrocomercial Los Amanes comercializaba maquinarias y repuestos, pero no podía, por sus razones, las razones fiscales no permitían muchas cosas, y nació Agroservicio del Cibao. Entonces, en un principio yo me veía con mi bultico, porque como estaban una al lado de la otra, yo iba allí. No, que una estación se maneja fácil, aquí, y cada una hora yo tenía que moverme de oficina. Y dije yo, miren, se acabó. Yo me quedo en la estación de combustible hasta que se logre normalizar, porque en realidad como es una estación de servicio demasiado. Cuando tú le brindas servicio a un ser humano y cuando tú tratas de vender servicios, tú tienes que ser de gran calidad, porque es una experiencia, no es tan solo vender un producto. ¿Cómo te sentiste liderando algo por primera vez? Porque vienes de España a gerenciar prácticamente una bomba de combustible, entonces. Bueno, yo Bomba en realidad de combustible y comencé... restaurante también, porque Sí, tenía era como restaurante. una cafetería a lo No, largo. restaurante, yo fui a comer, claro. Ella le dio una promoción fuerte. Sí. Yo comencé realmente aquí en La Vega, en Molinos Moronta. Yo tenía como 19 años. Nosotros íbamos a jugar, era el tema de los archivos, los cheques, y las mujeres nos ponían a hacer un par de cosas, y ahí era cuando íbamos para el campo. Pero aquí, como era más fácil por el tema de la universidad, yo estudié en Santiago, mi hermana también, él me dice, ven, te voy a poner, vamos a ver cómo te va en tu oficina. Entonces yo comencé con Francisco José Moronta, en Molinos Moronta. Yo tenía como 18, 19 años, y yo comencé por recepción, contabilidad, cuenta por cobrar, marketing,
todas las áreas, hasta que hubieron como, yo duraba como un mes, era como un programa de un mes en cada una de las áreas, hasta que me dejaron con Yasmín Acevedo, que está ahora en Rangel. Sí. Y ahí eso fue una escuelita buena. Sí. En una Yasmina se fue y me dejó, estábamos resurgiendo Espiga Real, la marca, que es nata de aquí de La Vega. Y Yasmina dice, tengo que irme de viaje. Yo te voy a dejar a cargo a ti de los mercaderistas, que eso no era fácil, de las promotoras, porque era como, yo creo que ni mucha autopista yo cogía todavía. Y yo le dije, pero ¿tú estás segura? Yo sé que sí. Y ella me puso a mí el tema de las ferias, los mercaderistas con grupos Ramos, cuando eso le vendíamos mercancía y había que seguir unos protocolos, asegurar como el tema está de la calidad, porque hablan de mercadeo, pero cuando tú estás en el área de mercadeo, tú vas a ver tu producto, Todo, claro. a garantizar que tu cosa salga bien, porque a final de cuentas tú le estás diciendo a la gente, no, mira, yo soy lo mejor, yo voy a garantizar que Que seamos sea lo lo mejor. mejor. Entonces, eso fue una gran escuelita para mí. Ya después yo sí me fui, cuando me gradué, en el 2011, sí me fui para Agrocomercial Los Amanes, duré allá como 1 o 2 años, y yo digo, ay, mira, yo cuando salí de la universidad quería hacer recursos humanos, y me arrepentí. Y gracias a Dios no lo hice de una vez como una dirección o un máster en eso. Y dije yo, déjame ver qué yo voy a hacer. Y yo como que me sentía como que algo. Y me pongo yo y me empiezan a salir programas de beca en España. Entonces yo digo, déjame yo aplicar una de esta beca. Y a mí me cogieron en una EUDE, no me acuerdo bien el nombre, y me aprobaron el 67% de una vez, que yo me quedé como así, porque en realidad, siendo sincera, yo no había aplicado a nada de eso, como a querer obtener una beca y en España. Y yo lo estoy haciendo, yo me estoy quedando callada, de repente papi, señores, cogí un pique y dijo algo ahí, yo no sé, y ponte a buscar algo, y yo dije que yo lo tengo. Y yo lo tengo aprobado. Y yo, sorprendida, yo creo que eso fue en la misma semana. Y fue justamente cuando uno de sus amigos estaba buscando una universidad para su hija también. Yo dije, ok, pero en esa universidad no. Vamos a buscar otra, porque ¿cómo tan fácil? ¿Qué proceso tú seguiste? Y yo dije, yo la averigüé, es buena y que esto. Yo dije, sí, pero entonces tú te vas a ir sola. Ajá. Cuando eso, Paola Esteves también se iba. Y ya yo había hablado con Paola. Y yo dije, Paola, dije que tú te vas para Madrid. Dije, sí, entonces vámonos juntas, que esto. ¿Y qué tú vas a hacer? No, yo voy a hacer un MBA, creo que ella hizo. Y yo dije, no, yo me voy como por el área de finanzas. Déjame con finanzas, que a mí me gusta finanzas. Entonces ahí sí me fui, pero para Barcelona. Y duré 1 año allá. Yo casi estaba aplicando para durar un chin más. Pero el deber te llamaba. El deber, papi. Ajá, el deber no, venir. papi me llamó, pero ¿tú crees que? Porque Luigi fue y mami para mi graduación. No sé por qué Carolina fue, no recuerdo. Y yo dije, no, papi, ellos se van ahí adelante y yo voy después. Pero ¿y por qué? Que no, porque tenemos una actividad de la universidad. Yo pospuse el carnet que estaban de estudiante. Ya yo tenía 2 meses más y yo dije que yo voy a buscar trabajo, a ver. Me llamo. Mira, ¿tú crees que eso? No. Vamos a volver a esa parte. Ven para acá. Usted viene y te estoy comprando el vuelo ahora. Déjame llamar a Rosy. Y llamo a Rosy de Abreu Tours y nada, vine. Entonces ahí la estación todavía no estaba terminada. Me quedé en asistente de finanzas en Agrocomercial Los Amanes, que básicamente es la empresa madre, pero la manejaba todas. Todas las finanzas se manejan por ahí. Yo creo que actualmente tesorería, sí, cada uno tiene su puesto de tesorería y su contabilidad, pero finanzas se maneja básicamente desde ahí todavía. Y ahí sí fue, mi gran escuelita fue la estación. En la estación yo conocí muchas personas del sector. En Agrocomercial Los Amanes, cuando tú veías que arreglaban las cuentas de los clientes, ahí ya yo sabía quién era el dueño de la cuenta. Porque no era lo mismo yo tener a luz en papeles
que yo ver a Luz comprándome un café, yendo a almorzar, yendo a sostener reuniones importantes allá, peleando conmigo porque, no, mire que eso a mí no me gustó. Y ya esa experiencia a mí me gustó bastante, porque tú conocías desde los dueños de empresas como los empleados, que tú veías que se esforzaban por brindar como una buena cara y al mismo tiempo como tú mismo decir que no, yo necesito que ellos quieran volver y que ellos me conocen primero que yo conocer, o sea, conocer todo esto, porque yo lo conocí en papel, ellos me conocían ya por el legado que estaba ya dejando mi familia. Cuando Nicauri llega, ya ustedes dos estaban en la empresa, ¿verdad? Entonces, primero, ¿qué rol, verdad, ocupan cada uno ahora? Pero ¿cómo es la interacción de ustedes como hermanos que trabajan juntos? Bueno, cuando yo estaba en la universidad, que comencé a trabajar con José Miguel, mi mente era que yo iba a ser penalista. Yo iba a ser penalista y después que fui avanzando La cara de en la Luz. carrera, yo dije, no, yo no tengo sangre para esto. Entonces, con José Miguel era todo comercial. Me acuerdo yo que estábamos constituyendo una compañía en Haití y el licenciado me ponía a mí a traducir porque yo tengo los conocimientos del francés. Y yo, Así, Carolina duró un año de intercambio en Bélgica. Wow, qué chulo. sí, Francés, fui bueno. de intercambio cuando salí del colegio. Y yo, bueno, si me voy por lo comercial, me gusta, está muy chulo y me puedo quedar trabajando con papi. Entonces yo dije, bueno, aquí voy. Y un año antes de terminar la universidad, ya yo había comenzado con papi. Fue un poquito retador porque antes yo iba los fines de semana, viernes, sábado o los veranos al área de archivo, de recepción, como cosa de muchachos. Entonces, cuando nosotros entramos, que ya no éramos los muchachos que iban los sábados o los veranos a trabajar, sino La abogada, la el abogada. ingeniero. La hija del dueño. Sí. Exactamente. Hay dos cargos arriba, el profesional y ser hija de. Exactamente, entonces cinco. como que primero nos vieron como unos niños y luego estas son las personas que van a venir a mandarme. O sea, fue Sí, un poquito un chocante. Incluso me recuerdo cuando entramos que papi nos dijo, ustedes son dueños, pero ustedes deben mantenerse humildes. No se le puede ir nada a la cabeza, ustedes también son empleados. En un momento entramos así, como que lo que papi dijo, lo que papi dijo, lo que papi dijo, pero no siempre pudo ser así. No siempre ha sido así porque hemos tenido situaciones, porque somos personas con más personas de distintos niveles, Claro. sobre todo académicos, porque estábamos en la zona rural, y eso fue como que un poquito chocante, pero ya, un ejemplo, en ese entonces yo reaccionaba, o sea, era de ahora para ahorita. Ya como que he ido bajando la guardia y dependiendo la situación que se presente, o Nicauri o Luigi, como que el equilibrio. Sí. Pues yo digo como que somos el trío perfecto para tomar cualquier Decisiones. decisión, porque 2 y 1. Aquí vamos en niveles, mira. ¿Tú quieres dinamita? Búscate a Luigi. ¿Tú quieres algo menos explosivo? Dependiendo, ya ahí estoy yo. Y Carolina es como la calma. Se Qué equilibran, interesante. Pero sí. sí lo equilibramos. Sí. Lo que yo digo es, nosotros tenemos a asesores también, porque es una transición. Y cuando cuando ustedes hablan de que nosotros lidiamos, no es con una ni dos generaciones, nosotros estamos lidiando con personas que están desde el inicio de la compañía. Ujú. Y tenemos personas que tienen 20, 19 años. O sea, estamos hablando de que estamos trabajando con muchísimas generaciones juntas. Sí. Cuando tú pones una persona de 20 a trabajar con una de 60 o 50, me matan las mujeres. Es un poco chocante y en realidad es muy retador. Yo actualmente estoy en dirección y finanzas del grupo. Cuando tú tienes que elaborar el tema de los procesos, las capacitaciones con Caroline, que es en recursos humanos, los procesos, los lineamientos, las políticas, es un poco retador porque no todas las generaciones lo asumen igual. Entonces, yo estoy leyendo que dice algo y tú estás interpretando otra cosa y el otro está interpretando algo más. Entonces, es un poco retador, pero en realidad vale la pena. Lo único que tú sabes que sí, como de empresas familiares, cuando a mí me hablan, que siempre te dicen de que, no, porque tú trabajas para ti mismo, tú trabajas para tu papá. Lo ven como que más suave. Que es fácil. Y en realidad es algo muy retador.
trabajar en familia es retador porque cuando yo le digo a papi que estamos en la casa de Jarabacoa un sábado, un domingo, que no vamos a hablar de trabajo, él me mira, se ríe. Le dije, dame un chance, un Tani, dame un chancecito, miren tal cosa. Y hasta yo ya lo he llegado a hacer. Porque yo Claro. digo, estamos toditos juntos, esto es como una señal, miren tal cosa. Y aprovecha el momento. Claro que lo aprovechamos, porque a veces yo estoy aquí en La Vega, Carolina está en Ranchito, Luigi está en Rincón, que si yo tengo una reunión en Santiago, que si la tengo en San Francisco, que si la tengo, o sea, no siempre estamos juntos, o sea, no siempre estamos juntos. Nosotros tenemos grupo en Instagram, nosotros tenemos grupo en WhatsApp, nosotros nos llamamos, Carolina y yo vivimos como quien dice juntas, y aún así hay cosas que se escapan por decir, pero como que la cosa, hay veces como que, porque también se aprovechan de algo. Ah, no, entraron 3. Déjame llamar a Nicauri para tal cosa. Si la respuesta es negativa, llaman a Luigi, pero ya nosotros estamos a un nivel de, yo no sé de eso, llama a Nicauri. Ok. Sí, Entonces, respetan su... ahí era que su- nosotros An- pensamos. Antes no chocaban, nos ponían a chocar. No Qué bueno. No, que dijo Nicauri, pero era mentira. Sí. No, que dijo fulano, era mentira. Bueno, yo entiendo que el nivel de profesionales que ustedes son y además cómo han madurado como personas, quizá el mismo coach también lo ha ayudado a entender cosas que, eso mismo, que ni siquiera son problemas entre ustedes, sino que lo generan otros y que ustedes de verdad tienen que liberarse de eso. Aquí ya tenemos que ir cerrando, pero yo quiero además de felicitarlo a ustedes porque se nota en la dinámica que se llevan bien, que cada quien ha entendido su rol, han echado para adelante un grupo empresarial, pero yo quiero felicitar primero a tu papá y a tu mamá, porque eso implica que él, yo sé que dio trabajo, ¿verdad? Pero ha creído en ustedes, ustedes han demostrado que pueden y él le ha dado la oportunidad de hacer cosas dentro y fuera de la empresa. Ha creído en la capacitación y los ha motivado y le ha, ¿verdad?, patrocinado que crezcan y yo sé que está dispuesto a que sea más. Así que eso es el ejemplo de lo que hoy es la empresa. Es lo que él ha hecho, lo que les ha enseñado y lo que ustedes también ha hecho por la empresa. Así que de mi parte agradecerle por venir a esta conexión empresarial. Y Luz, no sé si tú quieres despedir a la audiencia con algo más. Bueno, yo también quiero felicitar, pero sobre todo, mientras te escuchaba, Luigi, de manera directa, pude ver el fruto de la obediencia. Tú sabes que la obediencia es una promesa bíblica inclusive, y puedo ver y notar su éxito como parte de la obediencia. Desde niño, los tropecitos que tuviste, pero luego, ¿verdad?, fuiste el camino. Entonces, quiero de verdad felicitar su empresa, pero también a ustedes. Me siento orgullosamente feliz por ser joven, pero también de ver jóvenes a los cuales admiro, porque a partir de hoy ya yo los veo diferente a los 3. No conocía esa historia, ese esfuerzo y trayectoria que tienen cada uno en sus espaldas. Hasta aquí un episodio, una conexión más que realmente me disfruté. Por favor, déjanos en tu comentario qué te pareció, pero también comparte con otros jóvenes e empresarios de acá de La Vega y de todo el país. Esto fue una conexión más de tu podcast de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Hasta la próxima. Si te gustó nuestro podcast, ayúdanos a difundirlo. El objetivo es compartir perspectivas diversas y expandir horizontes de negocios. Esto es Conexiones Empresariales, el podcast.